El especialista responde. Muy bienvenidos a nuestro programa dedicado a la salud. En este capítulo conversaremos sobre lo que se ha definido como un drama silencioso que afecta a muchas mujeres en Chile. Hablamos de la incontinencia urinaria, un problema que tiene solución y que de hecho fue incorporado dentro de las medidas anunciadas por el gobierno durante el Día de la Mujer, el aumento que el Ministerio de Salud hará sobre la oferta de cirugías de incontinencia urinaria en hospitales públicos. Para desarrollar el tema de esta patología estamos junto al doctor Javier Pizarro. Él es uroginecólogo y jefe del Centro de Innovación en Piso Pélvico del Hospital Dr. Sotero del Río, y también parte del equipo de piso pélvico de la Universidad Católica de la red UC Christus. ¿Cómo está, doctor? Hola, buenas tardes. Muy bien, muy felices de poder estar acá y poder compartir de este tema que, como tú decías, es un drama silencioso y que lamentablemente muchas mujeres y el país ha normalizado. Creen que es normal que las mujeres tengan incontinencia. Y eso no es así. Claro. Doctor, cuéntenos primero que todo, ¿qué es la incontinencia urinaria? Nosotros tenemos algunas fichas de apoyo de distintas láminas que nos han hecho llegar su equipo para poder guiarnos, por ejemplo, en el aparato reproductor o en la zona del piso pélvico también. Así que usted ahí nos va diciendo si es que necesita alguna de esas láminas. Bueno, es muy importante lo que tú señalas porque muchas veces, desde la perspectiva de los médicos, de los sistemas de salud, nosotros creemos algunas cosas que para los pacientes no es así. Como por ejemplo, hablamos de incontinencia de orina y nosotros tenemos la perspectiva de que los pacientes van a hablar de un solo tipo de incontinencia de orina, que es lo que muchas veces la gente cree que es la incontinencia de orina de esfuerzo, que es la pérdida de orina al toser, reír, estornudar o hacer esfuerzo físico. Sin embargo, eso es desde nuestra perspectiva. Claro. Pero desde el punto de vista de los pacientes llegan a nuestras consultas, tanto en el sistema público, donde yo estoy, en el Hospital Sotero del Río, o en el sistema privado, en cualquier lugar, y ellos dicen que vienen con un problema, que es que tienen escapes de orina, y no saben si es por esfuerzo u otros. Entonces es súper importante aquí señalar que existen varios tipos de incontinencia de orina, ¿ya? Y dentro de esos tipos, los más frecuentes, y para hacerlo más simple, existen dos grandes grupos. Uno es la incontinencia de orina de esfuerzo, al toser, reír, estornudar, hacer ejercicio, saltar en camas elásticas, por ejemplo. Y otro tipo de incontinencia, que es igualmente relevante y altamente frecuente también, es la incontinencia de orina de urgencia, que corresponde a cuando un paciente tiene deseo de orinar y no puede diferir ese momento. Tiene que ir rápidamente ir al baño y cuando va en camino al baño puede presentar escapes de orina. Y eso es lo que se llama síndrome de vejiga hiperactiva, que puede estar acompañado también de aumento de la cantidad de veces que va a hacer pipí durante el día y despertarse en la noche a orinar. Perfecto. Ambas cosas son extremadamente frecuentes y si uno combina ambos tipos de incontinencia, probablemente 30-40% de las mujeres pueden llegar a tener incontinencia de orina. Entonces, es altamente frecuente. Muy alta. Es muy, muy alto. Más frecuente que el Alzheimer, probablemente que la diabetes, que la osteoporosis y otras cosas que a veces uno los tiene como más a flor de piel. Claro. Claro, los pacientes, esto es algo privado, entonces la gente no anda comentando, sí dice, no, me operé de la rodilla, pero no anda comentando de estos temas. Claro. Pasó en el verano, de hecho, que se puso en boga de alguna manera con una rutina de Viña del Mar, de una humorista que lo mencionó. De alguna manera, ese romper ciertos tabú, de hablar ciertos temas, de alguna manera sí permite que nos concienticemos respecto a alguna patología. ¿Le pasó que después algunos llegaron algunos pacientes diciendo, oye, a mí me pasa lo mismo? Totalmente, totalmente. O sea, en el fondo es muy importante hablar de estas cosas. Y como a mí me gusta siempre recalcar, es de que la gente sepa de que la incontinencia de orina nunca es normal. Exacto. Desde que un niño o una niña logra controlar sus esfínteres cuando es muy pequeño, debería lograr ser continente hasta los últimos momentos de su vida. Porque algo se haga frecuente con el paso del tiempo no quiere decir que sea normal. Claro, y nos pasa entonces, con esta y con otras patologías que la idea de conversarla es que no se normalicen, ¿no? Quería pedir la lámina 4 de nuestra pauta al director, ya que ahí ustedes nos mostraron tipos de incontinencia urinaria, está en inglés, pero ahí usted nos puede explicar también. Lo que sí le voy a pedir que no se acerque tanto, porque ahí no hay problema. Entonces, como pueden ver, la
aquí hay 3 tipos de incontinencia que están recalcadas en esta lámina. La primera corresponde a, por ejemplo, pacientes que pueden tener eventualmente un bloqueo de la uretra, una estenosis uretral, o a veces hay pacientes que con el paso del tiempo o por algunas patologías neurológicas, el músculo de la vejiga no es capaz de contraerse como corresponde. Y en esos casos la vejiga puede estar sobredistendida, como se ve en esa lámina, y la incontinencia de orina es secundaria a un rebalse de la vejiga. Perfecto. Ese es un tipo de incontinencia. La lámina del centro, que es lo que mucha la gente dice, no me hagas reír porque me voy a hacer pipí, y lo dicen como que si algo fuera normal. No es normal. A mí me tocó una vez en otro momento que estuve en televisión hablando de esto, y me presenta y dice, sí, bueno, como a todas nos pasa, que a veces, entonces lo dije a la periodista o a la persona que me entrevistaba, y dice, bueno, eso no es normal. No es normal entonces que se escape la orina. No es normal que cuando alguien haga algún tipo de ejercicio... Es normal reírse, pero no por eso tener escapes de orina. Claro. O que la gente tenga que hacer modificaciones de su vida para evitar tener escapes de orina. Claro. Entonces, ese es el segundo tipo de incontinencia, que ahora es muy frecuente también con, por ejemplo, algunos tipos de ejercicio que son incluso frecuentes en mujeres jóvenes. Como, por ejemplo, ahora está muy de moda hacer CrossFit. Claro. Que es una actividad de alto aumento de la presión intraabdominal por la cantidad de peso que tienen que levantar. Entonces, es muy frecuente ver escape de orina asociado a eso, y eso no es normal. O, por ejemplo, hay imágenes y videos que han aparecido en las Olimpiadas, en las mujeres que hacen halterofilia, que levantan pesas, que el momento que hacen el envión pueden tener escape de orina. Eso no es normal. Obviamente eso es una situación muy extrema. Claro. Pero hay pacientes que tienen eso mismo cuando van a levantar a su hijo. Y eso no es normal. Perfecto. Y por último, la última de las láminas corresponde a lo que yo hablaba antes de la vejiga hiperactiva, ¿ya? Que es cuando el músculo de la vejiga se contrae en el momento que no debe hacerlo. Porque lo normal es que el músculo de la vejiga se contraiga en el momento que el paciente está sentado en el baño, en un momento que es socialmente adecuado que el músculo se contraiga. Para liberar... Para poder orinar. Si es que esa contracción ocurre en un momento que es socialmente inadecuado, por ejemplo, si yo estuviese conversando contigo y empiezo a tener una contracción de la vejiga, te voy a tener que pedir que cortemos la entrevista porque voy a tener que ir al baño. O, si no lo puedo hacer o no alcanzo a llegar, voy a tener un accidente. Eso es la vejiga hiperactiva. Es importante señalar que de las pacientes que tienen incontinencia, 2/3 de las pacientes, o sea, el 66% aproximadamente de los pacientes con incontinencia de orina, presentan una incontinencia que se llama mixta. O sea, tienen alguna parte de su incontinencia que es de esfuerzo y otra parte que es incontinencia por vejiga hiperactiva. Y esa es la más frecuente de las incontinencias. Entonces, cuando un paciente consulta con nosotros por incontinencia, es muy importante que el profesional que vea a ese paciente tenga un entrenamiento alto para poder diferenciar cuál de los 2 tipos de incontinencia es el que el paciente tiene, y si tiene los 2, cuál es el que más le molesta. Porque uno debe tratar ese primero. Y ahí quiero señalar, y creo que es súper importante, porque hay a veces un desconocimiento, que existen, esto es una subespecialidad dentro de la medicina, que es los especialistas en piso pélvico, y existe una sociedad chilena de especialistas en piso pélvico, como también existe una sociedad chilena de kinesiólogas especialistas en piso pélvico. Esto no es para que lo vea cualquier ginecólogo o cualquier urólogo, tiene que ser un especialista. Claro. Doctor, antes de que me explique, por ejemplo, todo lo relacionado con el piso pélvico, uno muchas veces lo escucha cuando, por ejemplo, está en alguna actividad física. A mí me pasaba que cuando iba a Pilates decían, vamos a hacer ejercicios para el piso pélvico, pero no es algo que habitualmente se comente que es necesario, por ejemplo, de hacer. Entonces, quería pedir la lámina 1 y así poder conversar también qué tipo de trastornos se pueden sufrir relacionados con el piso pélvico y cómo se pueden prevenir que se produzcan estos trastornos. Sí, bueno, en general, partiendo desde la última parte de tu pregunta, de estrategias preventivas, las patologías de piso pélvico y las enfermedades de piso pélvico pueden ser varias. Estamos hablando acá principalmente de incontinencia de orina, que puede ser de esfuerzo, como puede ser vejiga hiperactiva o por rebalse, lo que estábamos conversando recién. Sin embargo, existen otras patologías de piso pélvico que son extremadamente frecuentes y que habitualmente pueden coexistir, como por ejemplo el prolapso de órganos pélvicos, que es el descenso tanto de la vejiga, del útero o del recto a través del canal vaginal hacia el exterior.
donde las pacientes habitualmente, ¿cuál es el síntoma que tienen? Es la sensación de tener un peso, un bulto, una pelotita que se exterioriza a través de la vagina. Ese es el prolapso genital y muchas de las pacientes pueden tener prolapso en combinación con algún tipo de incontinencia. Entonces ahí de nuevo es muy importante que el que vea a ese paciente tenga la capacidad de poder interrogar esos síntomas para poder encontrarlo. ¿Ya? Y del punto de vista de los factores de riesgo, porque cuando uno identifica factores de riesgo puede tener estrategias preventivas. Las enfermedades de piso pélvico son lo que nosotros denominamos multifactoriales. O sea, hay un factor que es genético, o sea, cuando hay alteraciones del colágeno, que es el colágeno el que le da estructura a los órganos en general, si es que hay alguna alteración del colágeno y hay algunas enfermedades genéticas que es más frecuente tener patologías de piso pélvico. Por otro lado, otro de los factores de riesgo muy importante es tener hijos. Y tener hijos que sean de, digamos, pesos grandes, o sea, niños que al nacer sean de gran tamaño, 4 kilos, 5 kilos, eso es un factor de riesgo mayor. Tener hijos por partos vaginales con instrumentales, como por ejemplo forceps o cosas de ese tipo. Sin embargo, a veces la gente piensa de que tener una cesárea es preventivo totalmente, lo que no es así. Y por último, otro de los factores de riesgo muy importante es el paso del tiempo. Porque muchas veces las pacientes tienen el evento que provocó el trauma en el piso pélvico, que es el parto, un parto de un niño grande, un parto con un forceps, pero no presentan los problemas al tiro, sino que tienen que pasar 10 o 15 años y ahí empiezan a poder empezar a tener los síntomas. Entonces, del punto de vista de estrategias preventivas, siempre es muy importante, ojalá ser lo más saludable posible. También, por ejemplo, el sobrepeso, el tabaco son factores de riesgo. No solo para no solamente para esto, sino no para solamente para un esto, amplio obviamente. espectro de patologías. Claro. Y dentro de eso, entonces, cuando es posible que el realizar kinesiología y rehabilitación del piso pélvico con un especialista o una especialista en piso pélvico, como son los kinesiólogos y kinesiólogas especialistas en piso pélvico, pueda tener un rol importante preventivo, tanto anterior al parto como posterior al parto. Entonces eso es algo que uno de las cosas que puede hacer, porque en realidad dejar de tener hijos o evitar el paso del tiempo no es algo que uno pueda modificar, son factores no modificables. Claro. Pero sí, una cosa importante es eventualmente la rehabilitación de piso pélvico, como también tener conciencia de estas enfermedades y darse cuenta de que esto no es normal y consultar de manera precoz. Claro. Doctor, si podemos poner la lámina 1 por si necesita alguna guía y así también aprovechamos de en la casa de todos aprender de muchas veces que lo vemos en el colegio, pero nunca más nos preocupamos de nuestra anatomía, ¿no? Doctor, volviendo a la incontinencia urinaria, si bien está relacionado, por supuesto, con el piso pélvico, como usted dice, no se pueden evitar algunas cosas como tener hijos o el avance de la edad. Pero sí se puede tratar de alguna manera. Claro. ¿La mayoría tiene tratamiento? Mira, eso es súper importante porque a veces los pacientes sienten cierta desazón y pierden la esperanza de lograr tratar sus problemas porque creen que esto tiene una opción de tratamiento solamente. Entonces es importante que los pacientes sepan de que para los distintos tipos de incontinencia habitualmente nosotros tenemos, siguiendo las guías clínicas internacionales y la mejor evidencia médica disponible, uno puede ir avanzando hacia distintos tipos de tratamiento, aumentando en su complejidad, dependiendo la patología del paciente. Entonces, si uno junta todas las opciones terapéuticas y todos los pacientes con incontinencia, yo te diría de que el 95 o más % de los pacientes pueden llegar a ser continentes. Entonces, por eso es súper importante cuando un paciente... O sea, hay maneras de solucionar el problema. Hay opciones y cuando uno ve a los pacientes lo feliz que llegan después de haber solucionado su problema, eso es una satisfacción tremenda. Entonces, cuando un paciente no logra hacer efectivo su tratamiento, les recomiendo que busquen tratamiento con otro profesional o con el mismo profesional de antes. Vuelvan a insistirle, doctor, no estoy bien, quiero mejorar más. Y que busquen esa opción. Entonces acá, por ejemplo, en la lámina que nosotros estamos viendo, podemos ver del punto de vista anatómico que está la vejiga, está la uretra, ¿ya? Detrás del hueso del pubis. Esto es un corte, digamos,
sagital se llama, vemos el útero, la vagina y el recto hacia atrás. Entonces la relación que existe entre la vagina y la uretra, por ejemplo, y la vejiga es muy cercana. Entonces muchos de nuestros tratamientos quirúrgicos, por ejemplo, pueden realizarse a través de la vagina, colocando algunos tipos de dispositivos bajo la uretra, aumentándole el soporte a la uretra, ¿ya? Esto es un muy buen ejemplo, es que esto es como cuando uno quiere evitar que salga agua por una manguera. Si uno la pisa esta manguera sobre una superficie dura, uno logra evitar que salga el agua. Pero si es que uno va a pisar esa manguera en una superficie blanda, como por ejemplo la arena, aunque uno la pise fuerte no va a funcionar porque el soporte no es suficiente. Ya. Entonces muchos de nuestros tratamientos, por ejemplo para la incontinencia de orina de esfuerzo, están orientados a aumentar el soporte de la uretra. Ya. Y eso, usted ahí tiene algunos elementos también. Entonces, por ejemplo, acá voy a utilizar este ejemplo. Esta es la vejiga, ¿ya? Entonces, esta, por ejemplo, es una malla, es una cinta que nos permite aumentar el soporte uretral. Entonces, lo que nosotros hacemos es que a través de un procedimiento quirúrgico donde nosotros, esta es la vejiga, esta es la uretra, por aquí sale la orina hacia el exterior. Entonces, nosotros hacemos, y la vagina estaría acá abajo. Entonces, nosotros hacemos una pequeña incisión bajo la uretra y entonces en ese lugar nosotros posicionamos esta cinta bajo la uretra de esta manera. Entonces esto nos permite afirmar la uretra en ese lugar, ¿ya? Perfecto. Esto podríamos nosotros decir que para la incontinencia de orina de esfuerzo, y esta cinta entonces aparece así y queda a través detrás del hueso del pubis, en la zona de la piel, y nosotros después seccionamos esta cinta a nivel de la piel y no se ve y queda dos incisiones muy pequeñitas acá y una pequeña incisión a nivel vaginal. Esta podríamos decir que es el tratamiento estándar para el tratamiento de la incontinencia de orina de esfuerzo, que son las cintas o mallas suburetrales, ¿ya? Perfecto. Hay otros tipos de... Claro. Pero antes que lo diga, ¿Sí? doctor, vamos a ir a una breve pausa, así los dejamos a todos invitados para seguir en el programa y poder ver los tipos de tratamientos que pueden dar solución al problema de la incontinencia urinaria. El especialista responde. Bueno, y seguimos conversando junto al doctor Javier Pizarro, que es realmente todo un mundo de opciones ante este tipo de problemas, ya sea del piso pélvico, distintos trastornos del piso pélvico, como la incontinencia urinaria, que es el tema que estábamos conversando, doctor. Usted me decía que también hay tratamientos ambulatorios. Sí. ¿De qué tratan estos tratamientos? ¿Qué tan simples son llegar ahí? Sí, bueno, es fundamental que los pacientes sepan de que dentro de las opciones del tratamiento de la incontinencia de orina de esfuerzo, ahora estamos como entrando al área chica de cada uno de los grupos, ¿no es verdad? Dentro de las opciones de tratamiento de la incontinencia de orina de esfuerzo está hacer kinesiología para reforzar el piso pélvico y muchas veces para incontinencias leves o a veces un poquito más que leve, puede ser que eso sea el tratamiento que el paciente requiera. Que Entonces, que no necesite llegar a una intervención claro. quirúrgica. Entonces, en el fondo, como por ejemplo lo que hablábamos antes del Festival de Viña, ahí la humorista que habló, ella hablaba de, efectivamente, que ella hizo kinesiología, piso pélvico, con eso anduvo mucho mejor. Entonces, eso es una opción. Yo siempre a los pacientes les explico que vamos a hablar de lo más simple a lo más complejo. Claro. Lo más simple, entonces, sería hacer kinesiología. Posteriormente, antes de esta cirugía, que sigue siendo una cirugía simple, mínimamente invasiva, de una duración corta, bajas complicaciones y alta tasa de éxito, antes de esto, uno también puede, y los pacientes es importante que sepan que existe la opción de usar agentes de abultamiento. Y en simple, ¿qué es lo que corresponde a eso? Es que nosotros, a través de mirar la uretra por dentro con una cámara de televisión, con una cistoscopía o uretroscopía, mirando la uretra por dentro, podemos inyectar material en la uretra, que lo que hace es que la uretra está amplia, abierta, y disminuimos un poco lo abierta que está. Y eso es un procedimiento que se puede hacer. Muchas veces lo hacemos en pabellón por un tema técnico, Claro. pero se puede hacer con anestesia local y sedación. El paciente se hace el procedimiento y puede irse de alta ese mismo día y puede hacer su vida totalmente normal ese mismo día o al día siguiente. O sea, absolutamente Entonces, ambulatorio, totalmente muy ambulatorio. rápido. Y ese procedimiento tiene una tasa de éxito, reportada en la literatura, comparado con este procedimiento, de un 70%. O sea, 7 de cada 10 pacientes con ese sistema inyectable, que es ambulatorio, simple, fácil,
tiene un 70% de posibilidades, 7 de cada 10 pacientes, de mejorar en forma considerable. Claro. Hay pacientes que no, pero es importante que lo sepan en forma anticipada. Claro. Entonces, hay pacientes que me dicen, no, doctor, yo quiero algo que sea más que eso. Entonces, cuando uno ve los estudios comparativos, este sistema, que es esta cinta que se pone bajo la uretra, tiene una tasa de éxito de un 90%. Y esa intervención, recordemos el nombre de la intervención. Esto se llama, es una malla suburetral, ¿ya? O TBT. Ese es el nombre más como técnico. ¿ya? Perfecto. Y esto también puede ser ambulatorio, pero es una cirugía más propiamente tal, ya es con anestesia. Entonces, muchas las veces los pacientes tienen que tener cierto reposo posterior, lo que está bien. ¿Ya? Doctor, y este anuncio que hizo el gobierno en el Día de la Mujer respecto a las cirugías, justamente es porque detectan, diagnostican que hay un problema, digamos que ya lo hemos estado conversando, que pese a que es un drama silencioso, está presente dentro de las mujeres chilenas. ¿Estas cirugías incluirían esto u otro tipo de tratamientos también? Nosotros estamos trabajando en el Hospital Sotero del Río junto al Ministerio de Salud y la Subsecretaría de Redes con el doctor Fernando Araos, y hemos estado en conversaciones con ellos para tratar de asesorar y ayudar al Ministerio como un grupo experto en el Hospital Sotero del Río, el Centro de Innovación de Piso Pélvico, el cual tengo el honor de ser el jefe, digamos, porque es un equipo espectacular. Entonces, estamos tratando de asesorar al Ministerio para poder ver determinar en el fondo, opciones. determinar las opciones, porque en realidad, efectivamente, cuando un paciente tiene incontinencia, no sabe qué incontinencia tiene. Claro. Y se hace un anuncio y el anuncio el paciente va a decir, me van a solucionar mi problema. Me va a decir, no, solamente esto es la incontinencia de esfuerzo, solamente con esta cirugía. Entonces, lo que estamos conversando con el Ministerio es decirle, no, tenemos que tratar un problema y dar solución al problema con las distintas opciones dependiendo de la patología que el paciente tiene. Claro. Entonces, por ejemplo, ahí lo que hemos conversado con ellos es que cuando hablamos de incontinencia puede ser que el paciente tenga vejiga hiperactiva, que también es altamente frecuente, tanto en pacientes jóvenes y con mayor frecuencia en pacientes mayores. Y ahí, y pasando al área chica del otro problema, ahí las opciones de tratamiento también son escalonadas, de lo más simple a lo más complejo, donde lo primero son algunas veces cambios conductuales, disminuir la cantidad de líquido que consumen, ver en qué momento consumen el líquido. Posteriormente se pueden utilizar algunos medicamentos, se puede asociar eso con kinesiología, con algunos tipos de lo que se llama neuromodulación, porque así uno estimula algunas vías nerviosas. Por ejemplo, hay un nervio que pasa detrás del tobillo, que se llama nervio tibial posterior, que cuando uno lo estimula, ese estímulo sube por la pierna y se contacta con los nervios que van hacia la vejiga y hacen que la vejiga se calme y deje de tener tantas contracciones. Y eso se puede combinar con medicamentos, con la kinesiología. Pero cuando eso falla es cuando nosotros hablamos de pacientes que tienen vejigas hiperactivas refractarias. Y ahí existen dos opciones de tratamientos avanzados, ¿ya? Y eso es otra de las cosas que tengo acá en mi mesa para poder mostrar. Una de esas opciones de tratamiento corresponde a otro tipo de neuromodulación que se llama neuromodulación sacra, que nosotros tenemos la oportunidad de poder realizarlo en el Hospital Sotero del Río. Y de hecho somos el único hospital público que realiza este procedimiento, ¿ya? Perfecto. En el cual nosotros, y por eso traje aquí este modelo, en esta zona del modelo es donde salen las raíces sacras, que son las que van hacia inervar la vejiga. Entonces nosotros, en un procedimiento que se hace con anestesia local y sedación, colocamos este electrodo, que es un cable igual al de un marcapaso. Un poquito más de frente a la cámara, doctor. Ahí. ¿Así? Sí. Claro. Entonces ahí eso estamos hablando de esta zona, ¿no? Claro. Esta es la zona de la espalda, acá, la espalda baja. Y esto se puede conectar, después se conecta a una batería como esta que está acá, ¿ya? Y esta batería es una batería igual a la de un marcapasos para el corazón. Perfecto. Y esto lo que hace es dar un estímulo que es muy leve, casi imperceptible, que hace de alguna manera volver a funcionar a todo normal, ¿ya? Y existen dos tipos de batería. Esta es una batería que no es recargable y que no hay que preocuparse mayormente, pero que dura 4 a 6 años. Y existe esta otra batería, que es una batería más pequeña, que en el fondo la gracia que tiene es que esta batería es recargable y dura 15 años. Perfecto. Entonces, esa es una de las opciones avanzadas de tratamiento, y la otra opción es que nosotros podemos utilizar Botox o toxina botulínica, que es lo mismo que se utiliza en algunos tratamientos faciales estéticos, por ejemplo. Entonces uno también puede utilizar toxina botulínica y que se inyecta a la vejiga para disminuir las contracciones vesicales, tal como produce disminución en las contracciones de la musculatura
que es lo que produce las arrugas o cosas de ese tipo. Perfecto. Entonces, esas son las opciones y de todo eso estamos hablando con el Ministerio para poder tratar de que todo esto esté disponible para los pacientes. Claro, que este problema que está diagnosticado tenga solución, pero una amplia batería de soluciones que es bastante complejo. A mí me ha sorprendido la cantidad de opciones que hay y por eso es muy importante que consulten, ¿no? Doctor, se nos pasó volando el tiempo, no alcanzamos a revisar algunas de las preguntas que nos han hecho llegar, pero sí me gustaría quizás darle un espacio, unos segundos para algún mensaje final. Bueno, queríamos agradecer como Hospital Sotero del Río, como Sistema Público de Salud y como el Centro de Innovación de Piso Pélvico, la oportunidad de poder estar acá y poder hablar de este tema que es tan relevante y invitar a los pacientes, invitar a la gente en su casa a que consulte y que no piense que esto es normal, que se den cuenta de que pueden retomar su vida, pueden retomar sus actividades del día a día, su vida social y a través de eso poder tener una vida más feliz, más alegre y poder disfrutar de tantas cosas sin estar preocupados de problemas de incontinencia, porque la forma de solucionar esto no es solamente a través de usar pañales o apósitos o cosas de ese tipo, sino de buscar soluciones que sean soluciones verdaderas y de largo plazo, como puede ser kinesiología, tratamientos con medicamentos, cirugías, distintas opciones que están todas disponibles en nuestro país. Por favor, búsquenlas y dense cuenta que pueden volver a tener una vida mucho más normal que antes. No normalizar cuando no estamos bien y cuando tenemos algunos síntomas. Ese es el mensaje central. Y puede buscar más información sobre la incontinencia urinaria y a qué estar atentos en nuestro portal 24horas.cl. Al doctor también lo pueden ubicar en el Sotero del Río y también es de la red Salud UC Christus. Muchas gracias, doctor, por habernos acompañado. Gracias a todos ustedes por su sintonía y los invitamos a seguir informándose a través de Canal 24 Horas. Chao. Muchas gracias. El especialista responde.